Parece mentira, pero hemos pasado ya por 8 países. Terminamos la aventura Trotamundos y volvemos por fin a México. Ahora somos expedicionarios de las ideas independientes de nuestra propia historia. En 1808, una serie de países iberoamericanos empezaron su lucha por la independencia. Hoy, 7 jóvenes de la Ciudad de México siguen la ruta de las ideas que viajaron hace 200 años por Iberoamérica en busca de su marca en el presente. Una fotógrafa, un artista plástico, un economista, una escritora, un músico, una historiadora, un cineasta. 7 miradas, 16 ciudades. Esto es Expedición 1808. Llegamos a Morelia de noche. Nunca había venido, pero sabía que es una ciudad con movimientos culturales y con gente que se preocupa por aprender y estar al tanto de lo que pasa en el mundo. En la universidad es donde se conocieron Morelos e Hidalgo, y es una ciudad que se ha mantenido con un interés intelectual y que sigue siendo hervidero de ideas políticas que trascienden. El centro mantiene sus edificios de la época colonial. La arquitectura me cautivó por la belleza de su cantera rosa y la majestuosidad de los edificios, que se adaptan al paso del tiempo y te acompañan como un maestro viejo que sigue manteniendo la vitalidad. De que este terreno era de él. Claro. Sí, ¿me entiendes? Sí, no era. Y sí fue como la corona. O sea, sí, yo digo eso, bueno, simbólicamente es como la ciencia también es parte del poder. Pues yo encontré un documento sobre Mariano Michelena. Él nació aquí en Morelia y pues quiero ir a su casa a ver qué encuentro. Pues yo también estuve leyendo acerca de Mariano Michelena y me gustaría saber por qué unos héroes son recordados más que otros. Yo estaba leyendo Los sentimientos de la nación, donde se resumen todos los ideales de la Revolución de Independencia y me gustaría ver ahora qué se piensa de ellos. Pues yo ubiqué la escuela en donde estudiaron tanto Morelos como Hidalgo y podemos ir ahí a investigar esto que dice sobre los sentimientos de la nación. Yo me encontré un cancionero del siglo XIX donde hay una copla que se llama Dios España y me gustaría hacerle la música. Bueno, pues yo tengo 2 retratos de Morelos, entonces me gustaría ir a su casa a ver qué me encuentro. Y yo también tengo 2 imágenes y me gustaría ver actualmente cómo las personas imaginan a este héroe. En 1808, Napoleón invadió España e impuso a su hermano como nuevo rey, quien nunca fue reconocido en América. La inestabilidad llevó a criollos como Primo de Verdad a buscar el autogobierno en la Nueva España, pero sus intentos fueron sofocados. 2 años después, sus ideas desataron una lucha abierta por la independencia de la tierra que un día se llamaría México. En 1808, el teniente Mariano Michelena se unió a las conspiraciones en contra de las autoridades españolas. Emprendió misiones en Pátzcuaro y en Querétaro, y se puso en contacto con el capitán Ignacio Allende. El grito de libertad estaba fechado para diciembre de 1809, pero la conspiración fue descubierta y tuvo que ser pospuesta. Michelena fue apresado justo cuando estallaba al fin la revolución en 1810. En Valladolid, Hidalgo puso a José María Morelos a cargo de la rebelión en el sur. 3 años después, Morelos redactaría ahí mismo Los sentimientos de la nación, el primer documento donde se habla abiertamente de la independencia ante España. Lo primero que hicimos, Alfredo y yo, fue buscar la casa de Mariano Michelena. Fue una de las primeras personas que pensó en autonomía, participó en este movimiento de independencia, también fue presidente. Nos tomó muchísimo tiempo encontrar la casa porque no está señalada en el mapa turístico. Mariano Michelena tiene 2 casas en Morelia. Una es hoy una prepa y hay otra que está justamente en el centro, en la que es hoy la Plaza de Armas de Morelia. Sí, casa de Mariano Michelena, sí. Lo que nos llamó la atención de esta casa fue que había una placa afuera que decía aquí vivió Mariano Michelena, pero era una placa muy pequeña y además como del 93. Coincidía también con esta idea que teníamos de que no era muy conocido Mariano Michelena. Por
casualidad encontramos la puerta abierta y pasamos. Y pues sí fue un momento como bastante interesante entrar y ver que lo que alguna vez fue arquitectura colonial es ahora un edificio hasta cierto punto decadente, mezcla de arquitecturas entre moderna y colonial. Y pues sí se nos hizo hasta cierto punto triste porque el espacio no está siendo ocupado para rendirle memoria a este héroe. Esta casa, como cualquier lugar abandonado, recorrerlo sí tiene como una carga de sentimientos muy fuerte. Tal vez es algo imaginario, ¿no? Esos pasillos, esos cuartos ahora vacíos, con una iluminación nostálgica. Siempre es grato que los espacios estén vacíos para que te puedas imaginar los muebles que pudieron haber existido, las luces que se pudieron haber visto ahí, las pláticas, todo esto. En ese sentido fue pues, como muy interesante. La casa había sido ocupada hasta hace poco tiempo como oficinas del estado de Michoacán. Sin embargo, ahora la casa está en renta o en venta. Alfredo y yo decidimos que podíamos hacerle un homenaje en la calle. Una vez que llegamos a la casa natal de Morelos, teníamos el objetivo de buscar elementos que nos ayudaran a hacer como una configuración más específica de Morelos, porque además en la historiografía no existe una referencia clara de cómo era físicamente. Lori y yo recopilamos unas 5 imágenes de diferentes pintores que retratan a Morelos de diferentes perspectivas. Estas 2 son del siglo XIX. Morelos luce como más español, con facciones más finas. Estas son de Rivera y Siqueiros. Resaltan más los rasgos indígenas de Morelos. Ya para los años 60, cuando los muralistas, se retoma un poco la figura de los héroes de la independencia para exaltarlos, pero además exaltar sus raíces indígenas. Mira, aquí está el árbol genealógico. Fue como muy interesante encontrarme con algunos elementos que tienen que ver con su historia. Estaba la pila bautismal y había una serie de monedas con su cara. Nos enteramos que Morelos no era ni tan español ni tan indígena. Él tenía ascendencia mulata. Estas características físicas le ayudaron a tener varios adeptos en la independencia, porque era como una figura del pueblo, ¿no? Que podía representarlos a ellos. Lo que queríamos hacer era salir a las calles y platicar con las personas y ver cómo se imaginan ellos a Morelos. Alejandra. Hola, toma. Cuando llegamos a Morelia yo tenía la letra de una canción del siglo XIX que se llama Adiós España. Esta canción no tenía música, entonces decidí ponerle yo la música. Es de dominio público por obvias razones de que en ese momento no se podía saber quién era porque era un sedicioso, alguien que estaba involucrado en este movimiento de independencia. Al final dice, por un cabo doy 2 reales, por un sargento un tostón, por mi general Morelos doy todo mi corazón. Entonces pues está apoyando mucho la independencia. Había contactado a unos amigos de aquí de Morelia que tienen un trío de cuerdas y una soprano. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices, Tom? Fuimos al Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, que se dedica un poco a la exploración sonora. Ahí les di las partituras, les expliqué un poco de qué trataban. Y yo estaba un poco temeroso por la improvisación, porque ellos son músicos de orquesta y no están como acostumbrados a improvisar, ¿no? Adiós España, rema, nenita, rema y vamos remando. Ya los gachupines vienen y vamos avanzando. Los gachupas quieren sangre, matar a nuestra nación. La verdad que si se meten los haremos chicharrón. Por un cabo doy 2 reales, por un sargento doy un tostón, por mi general Morelos doy mi corazón. Y está interesante también porque lo que hicimos Ariete y yo aquí en Morelia fue ir a la escuela michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Antiguamente es la universidad en la que estudió tanto Hidalgo como Morelos. Hidalgo llegó ahí a ser maestro, llegó a ser rector y ahora se ha convertido en una preparatoria. Este recinto de arquitectura colonial tiene 2 claustros muy bien delimitados y en torno a los cuales están los salones, que me gusta porque
propicia, ¿no?, que todos los alumnos estén en torno a lo mismo y que pues haya esta convivencia y este intercambio que es a fin de cuentas lo que hace rica una escuela, ¿no? Estuvimos leyendo los sentimientos de la nación. Durante la lucha insurgente, Morelos dijo, a ver, vamos a detenernos un minuto a pensar por qué estamos luchando, y le encarga la redacción de estos 23 puntos a Bustamante, que era un abogado también muy involucrado en el movimiento, y fue la primera especie de constitución, no sé, es una protoconstitución. De alguna manera sintetiza su plan ideológico, ¿no?, cuando comienza la guerra de independencia. Y entonces lo que hicimos fue llevar estos con los jóvenes de la escuela, pues ver de estos 23 sentimientos que propuso Morelos, cuáles ya se cumplieron, cuáles no se han cumplido y cuáles ya son obsoletos, ¿no? Alfredo y yo decidimos que podíamos hacerle un homenaje a Michelena en la calle. Y para ello habíamos preparado unos pósters que tuvieran frases alusivas a los logros de Michelena. Y creo que sí dio resultado porque pasaba la gente, se les quedaba viendo los carteles, los leía. Sí llamó bastante la atención, que era lo que buscábamos. Pues la gente sí empezó a preguntarse quién fue este personaje de quien nada sabemos y que al parecer hizo tanto por Michoacán y por México. Luego salimos a preguntarle a las personas si conocían quién era Mariano Michelena y por qué recordaba a unos héroes y no a otros. Pues nos estábamos preguntando si usted había sabido de Mariano Michelena. No. ¿No? ¿Usted sabe quién es Mariano Michelena? No. Yo nunca lo había ido a mentar. ¿Sabe usted quién es Mariano Michelena? Sinceramente no. Nosotros tampoco sabíamos mucho de él. Resulta que es un héroe más o menos importante aquí en Morelia. Hizo una conspiración antes de la conspiración de Querétaro, aquí en Valladolid, sí. Y fue hecho preso antes de que él pudiera hacer algo, ¿no? O sea, si él lo hubiera logrado, él habría sido el primer conspirador para conseguir la independencia de México. ¿Cuáles son los que más recuerda héroes de la independencia? Miguel Hidalgo, padre Morelos. Sí. Me gustaría recordar a Julio César Chávez. ¿Más que a un héroe de la independencia? Bueno, porque de cierta forma él también representa independencia para los latinoamericanos en los Estados Unidos. No nada más él, hay muchos héroes que están en el anonimato, claro. Y que deben de salir para que los conozca nuestro país y los propios mexicanos. Es más, inclusive a toda la gente que ha luchado por México deberían de reconocerse los hechos que han hecho en vida y no después de muertos. También nuestros héroes nos inculcan valores y eso es muy importante para podernos forjar a nosotros como personas. Estamos aquí porque estamos en búsqueda de la imagen de Morelos. Queremos ver actualmente cómo la gente se imagina a este héroe. Traemos unas cuantas imágenes que encontramos en internet. Esta, por ejemplo, es de Siqueiros, pero ve que parecida es con esta que es anónima. Ve el parecido, ¿no? ¿Tú cómo lo imaginas? Era morenito, descendiente indígena. Yo pienso que ha de ser chaparrito. Como de mi estatura. De estatura. ¿Usted cómo se imagina a Morelos? Pues yo me imagino a un Morelos en su tiempo, un poco gordito, de cachetes, ceja larga y todo, ¿no? Pestañas más o menos. Y pues, su pelo no me lo imagino porque siempre traía cubierto su... ¿Tú cómo te imaginas hoy a Morelos? Yo creo que como rasgos indígenas, medio apiñonado, un poquito moreno. Yo creo que medio fornido y bajito. ¿Y bajito? Es como una persona normal, como nosotros. Oye, y ¿te puedo sacar entonces la fotografía? Ah, sí. ¿Sí? Y al final de esto, yo le sacaba una fotografía
un poco con la pose de Morelos, con su paliacate negro, blanco o rojo, porque lo que queríamos hacer era recrear un retrato de lo que significa hoy la figura de Morelos, ¿no? Nuestro ejercicio fue hablar con diferentes chavos de la universidad, les enseñamos los sentimientos de la nación, los llevamos así impresos en diferentes cartelones y lo que queríamos es que ellos mismos discutieran si ya lo habíamos cumplido, si no, o si ya era considerado innecesario. La patria no será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el gobierno, echando fuera de nuestro suelo al enemigo español. No, los españoles ya no nos están gobernando. La religión católica sea la única sin tolerancia de otra. Es innecesario. Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano. O sea, ¿realmente creen que en el México de hoy el poder está en el pueblo y el pueblo dice por consenso, sí, se lo dejamos a ellos un ratito? Que se mejoren las costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. ¿Qué opinan? Ese sobre la ley ya la cumplimos, ya lo logramos, estamos no en importa. proceso. Yo creo que no. Que las leyes generales comprendan a todos sin excepción de cuerpos privilegiados y que estos solo sean en cuanto al uso de sus ministerios. ¿Ustedes creen que ya hay como todas las leyes comprenden a toda la gente y no hay privilegiados ni nada? Yo pienso que sí, ¿no? No, Sí. yo creo que no. Yo también creo que no, porque hay muchos privilegios para la gente que más dinero tiene, ¿no? ¿Y tenemos que trabajar en ello o ya no importa? Yo creo que Yo sí. creo que sí, debería de ser un proceso al cual deban de ponerle más atención, ¿no? Sucedió que en la columna del medio, que era la de los que están en proceso, es donde más hubo. 200 años después seguimos con muchas de las mismas preocupaciones que había hace 200 años y en las que no se ha avanzado mucho, ¿no? Entonces todavía hay mucho por hacer. La idea al final fue proponer unos nuevos sentimientos. Lo que nosotros le pedimos a los chicos era que de estos puntos, cuáles creían que se debían aplicar para el México a partir de hoy y hacia el futuro. Crear una suerte de nuevos sentimientos de la nación, donde ellos reflejaran qué era lo que querían de su país. Yo le puse que a los pueblos los apoyen más, pero en nivel económico, en medicinas. Puse participación juvenil porque pues necesitamos más lugares donde puedan escucharnos y ver lo que realmente sabemos y necesitamos. Mejor atención médica y escuelas en zonas rurales. Que haya libertad de expresión, pero de respeto hacia ideas y opiniones de todos y todas, siempre y cuando estas ideas no dañen a los demás. ¿La podemos ensamblar? A partir de toda la letra quería como extraer los sentimientos de angustia por querer liberarse de alguien que los estaba dominando, de los gachupines, y como hastío de esa dominación y querer hacerlo, ¿no? Sí está llamando a la rebelión. Los gachupines vienen y los vamos avanzando. O una de dos, no sé qué pasó, pero se adelantaron o te atrasaste. Sí. Tú vas a dar la entrada cuando tú quieras con este... Ah, órale. Sé que va después de chicharrón. Ajá. Terminando chicharrón, ella va a dar la pauta. En esta parte, en el 20, ¿no? Y va a dar el tiempo ella. Y ya estamos en el que sería sí. 20. Exacto. A la cantante le pedí pudiera decir cosas recitadas, como habladas, como también esa angustia la iba a proyectar en su voz, respirando hacia adentro y hacia afuera. Sí. Sí. Traté con las cuerdas de hacer un ritmo un poco bélico y dar un sentido de que vamos remando. El cello un poco en representación del general Morelos. En el ensayo me gustó mucho porque tenía una parte escrita que siempre iba a sonar igual necesariamente, una parte improvisada así total, y el final que era el cello el que llevaba la guía para todos. Parte de la improvisación requiere
el escuchar al otro, el saber seguir al otro, el escucharte y el escuchar a los demás, que pienso que en la guerra hay mucho de improvisación. Rema. Cachupas quieren sangre, matar a nuestra nación. La verdad que si se meten, los haremos chicharrón por Por un cabo doy 2 reales, por un sargento un tostón, por mi general Morelos doy todo mi corazón. Rema, nanita, rema. Al final armamos un collage para tratar de juntar estas imágenes, estas representaciones que se hicieron en la pintura y juntar las fotografías que saqué para tratar de representar que Morelos está en el pueblo, ¿no? Todos nos representamos en esta figura histórica y todos compartimos estas ideologías que actualmente nos dan una identidad como mexicanos. Se nos ocurrió hacer unos billetes con el rostro de Michelena y puedes traer en tu cartera una imagen de Sor Juana y vas a saber quién fue Sor Juana o quién fue Morelos, ¿no? Un poco pensando en esto fue que hicimos este billete, ¿no? Como para que lo recordaran. Lo queremos regalar para que lo recuerden. Le agradezco mucho y ténganlo por seguro que voy a investigar quién fue él. Cuando les platicábamos lo que él había hecho, sí decían, vale la pena conocerlo, no es un personaje cualquiera. Y por tanto, valdría la pena conservar su casa como un lugar dedicado a su memoria. Recuperé mi idea de que sí es importante de que Michelena sea reconocido porque tal vez no murió heroicamente o tuvo una vida de mártir, pero sí es una persona ejemplar, ¿no? Los héroes son importantes porque son un ejemplo a seguir. La figura de los héroes es un poco una construcción del ideal de las personas que surge a partir de la necesidad de la creación de una identidad. Y al final de esta actividad, lo que quisimos hacer Kike y yo es quitar esta manta de los nuevos sentimientos, irla a colgar frente al patio central de la escuela. Esas cosas que propuso Morelos todavía no se han cumplido y pues queda ahí como un poco un recordatorio, ¿no? A la gente que usa a Morelos para sus discursos y para sus gritos de independencia. Decir viva Morelos no es tanto honrarlo como cumplir lo que él prometía, yo creo. Morelia es una ciudad moderna, con una identidad propia que toda la gente parece celebrar, y a la vez tiene todos los encantos de una ciudad tradicional, pausada y tranquila. Me gustó también que es una ciudad de estudiantes, donde todos están dispuestos a compartir una plática, una cerveza, unos tragos de charanda o una visión del mundo que siempre creemos poder cambiar. En Michoacán hay mucha migración hacia Estados Unidos, así que ver a la gente que se queda luchando por una vida mejor es una de las maneras en que sentí más viva la revolución hoy. No olvidaré la vista desde la azotea del hotel, con la plaza principal vacía y con la catedral imponente, perfectamente iluminada. Vamos a ver ahora cómo se preparaba la revolución de hace 200 años, en Querétaro. Quique, ven. En el próximo episodio de Expedición 1808, Querétaro.